Nosotros no fuimos al debate del Estado de la región con una moción debajo del brazo. Nosotros fuimos con un pacto de gobernabilidad por Extremadura debajo del brazo. Y cuando ese pacto lo truncó el señor Monago, es cuando los socialistas sacamos la alternativa y la moción de la esperanza para la gente en Extremadura. Y al minuto después de que eso ocurriera, el secretario general de los socialistas habló tanto con los regionalistas como con Izquierda Unida en la región. Por lo tanto, regionalistas e Izquierda Unida y regionalistas conocen desde el minuto 1 en que la moción de censura está planteada encima de la mesa cuáles son las líneas maestras de ese proyecto político y de ese nuevo camino para Extremadura que queremos emprender los socialistas con todos los que conformamos la oposición a las políticas de resignación del Gobierno de Monago. La moción de censura no es otra cosa que un instrumento para trazar un camino nuevo para Extremadura y para su gente. Eso es lo que hemos pretendido y lo que pretendemos los socialistas. La moción de censura es una cuestión de elegir la resignación y elegir el conformarse con el camino actual que tiene la región, que a los socialistas, desde luego, no nos gusta en absoluto. Y no nos gusta porque es un camino que nos está separando cada día más de Europa. No nos gusta porque es un camino que recorta en derechos como sanidad y educación. No nos gusta porque es un camino en el que en estos momentos está la región que perpetúa la desigualdad de los ciudadanos. Hay 54.200 hogares que tienen a todos sus miembros en paro en esta región. Por eso no nos gusta resignarnos a ese camino y a esa realidad. Por lo tanto, la moción de censura no es una moción de censura contra Monago. Es una moción que los socialistas presentamos para la esperanza de miles de ciudadanos, para la esperanza de la gente, para la esperanza de que se pueden cambiar las cosas, para la esperanza de que las soluciones a los problemas están ahí y solamente hay que ponerlas encima de la mesa, debatirlas y aprobarlas, para la esperanza de que la voluntad política y la política puede solucionar los problemas de los ciudadanos, se puede luchar contra las desigualdades y, por lo tanto, se puede emprender un camino nuevo y no ese camino de la resignación, de los brazos bajados al que el señor Monago nos está invitando desde hace 3 años a los ciudadanos en Extremadura.